Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar hoy con ustedes, porque vamos a desentrañar un misterio que ha estado rondando en el mundo del espectáculo y que tiene a muchos preguntándose, ¿qué está pasando realmente entre Demet Özdemir y Yusuf Zim? Sí, han oído bien. El título de hoy dice, Demet Özdemir revela, nadie me cree Yaman y yo, la verdad. Y créanme, lo que vamos a descubrir hoy es mucho más intrigante de lo que parece a simple vista. Antes de sumergirnos en los detalles jugosos, si son nuevos por aquí y aman todo lo relacionado con el entretenimiento, las últimas noticias de celebridades y, por supuesto, los dramas turcos que nos roban el aliento, asegúrense de hacer clic en ese botón rojo de suscripción y activar la campanita. Así, no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, agárrense bien porque esto se pone interesante. Todos conocemos a Demet Özdemir, esa talentosa actriz que nos ha conquistado con su carisma y sus interpretaciones en series que se han vuelto éxitos mundiales. Y todos recordamos la época en la que su nombre estuvo fuertemente ligado al de Yusuf Zim. Fue durante las grabaciones de la serie Zilek Kokusu, o El olor de las fresas como la conocemos en muchos lugares, que la chispa entre ellos pareció encenderse. Las cámaras captaban miradas, sonrisas y una química innegable que alimentó los rumores de un romance. En ese momento era difícil no creer que algo más que una amistad estaba sucediendo entre ellos. Las redes sociales ardían con especulaciones, los fans se dividían entre los que apoyaban la pareja y los que no, y los medios de comunicación no dejaban de seguir cada uno de sus movimientos. ¿Pero qué pasó después? Las cosas, como a menudo sucede en el mundo de las celebridades, se volvieron un poco confusas. Hubo un periodo en el que, aunque se les veía juntos, las declaraciones eran evasivas. Demet y Yusuf a menudo se referían el uno al otro como buenos amigos, compañeros de trabajo, o decían que se llevaban muy bien. Pero las pruebas, o al menos lo que el público percibía como pruebas, apuntaban en otra dirección. Las fotos juntos, los eventos a los que asistían, las entrevistas donde se defendían mutuamente o se elogiaban, todo ello alimentaba la idea de que estaban viviendo una historia de amor. Y aquí es donde entra la frase que da título a nuestro vídeo, nadie me cree Yaman y yo, la verdad. Parece que Demet Özdemir en algún momento sintió que su versión de los hechos no estaba siendo escuchada o creída por el público o la prensa. ¿A qué verdad se refería? ¿Acaso nunca hubo un romance? ¿O tal vez la naturaleza de su relación era diferente a la que todos imaginaban? Vamos a analizar un poco más a fondo. Durante la popularidad de Zilek Kokusu, Demet y Yusuf se convirtieron en una de las parejas más comentadas y queridas por los fans de la serie. Su química en pantalla era tan potente que muchos esperaban verla replicada en la vida real. Y sí, hubo momentos que alimentaron esa esperanza. Se les veía saliendo juntos, pasaban tiempo de calidad, e incluso, en ocasiones, hablaban con un cariño palpable el uno del otro. Las entrevistas de ese tiempo a menudo incluían preguntas directas sobre su relación, a lo que solían responder con sonrisas, miradas cómplices y respuestas que dejaban más preguntas que respuestas. Es importante recordar que en la industria del entretenimiento, la línea entre la amistad, la colaboración profesional y el romance puede ser muy delgada, y a veces, lo que vemos desde fuera no es exactamente lo que está sucediendo detrás de las cámaras. Los actores pasan muchas horas juntos, forjando lazos, y es natural que se desarrollen amistades profundas. Pero cuando esa amistad se mezcla con la intensidad de las giras de promoción, las alfombras rojas y la adoración de los fans, las cosas pueden volverse más complejas. La frase de Demet, nadie me cree Yaman y yo, la verdad, sugiere una discrepancia entre la realidad percibida y la realidad vivida. Podríamos interpretar esto de varias maneras. Quizás en ese momento Demet estaba tratando de mantener su relación privada, o quizás la intensidad de la atención mediática los obligó a ser más cautelosos. O tal vez, y esto es donde se pone realmente interesante, la relación entre ellos no fue el cuento de hadas que muchos imaginaron. Piensen en esto, cuando el público se enamora de una pareja en la pantalla, tiende a proyectar sus deseos y expectativas en la vida real. Y cuando la realidad no coincide perfectamente con esa fantasía, puede haber decepción o incredulidad. Demet, al decir que nadie le cree, podría estar expresando su frustración ante la presión de mantener una imagen pública o una narrativa que no se ajustaba a su realidad. ¿Y qué hay de Yusuf? ¿Cómo se sentía él en medio de todo esto? Los hombres a menudo también se ven envueltos en estas dinámicas.
Si Demet sentía que su verdad no era creída, es posible que Yusuf también compartiera esa sensación, o que estuviera siendo presionado por expectativas externas. Es muy posible que en su relación, fuera de las cámaras, las cosas fueran más tranquilas, más de amistad genuina, pero la maquinaria mediática y la pasión de los fans los empujaron a un escenario diferente. Otra posible interpretación de la verdad podría ser que la relación sí existió, pero quizás no duró tanto o no fue tan seria como algunos especularon. A veces las relaciones nacen de la química del momento, de la cercanía laboral, y luego evolucionan de manera diferente a lo que los fans esperan. Quizás para Demet, la relación con Yusuf fue una etapa importante, pero no la historia de amor definitiva que se pintó. Y al decir nadie me cree, estaría defendiendo su derecho a definir su propia experiencia, sin que nadie más la juzgue o la reescriba. Es fundamental recordar que las vidas de los famosos son complejas. Tienen presiones, contratos, vidas personales que intentan proteger. Y a veces la narrativa que se construye a su alrededor no refleja la totalidad de quienes son o que viven. Demet Özdemir, como muchas otras figuras públicas, ha navegado por las aguas a menudo turbulentas de la fama, y es natural que en algún punto sienta la necesidad de reafirmar su propia versión de los acontecimientos. Pensando en el título, Nadie me cree Yaman y yo, la inclusión de Yaman es curiosa. ¿Se refiere a un personaje en particular que interpretó Yusuf o que él haya mencionado? ¿O es una forma de referirse a un contexto o a un periodo específico de su vida juntos? Sin más contexto explícito podemos especular. Si Yaman es el nombre de un personaje, quizás Demet esté comparando la ficción con la realidad, o señalando que la forma en que se percibía su relación era tan irreal como un personaje de ficción. Otra posibilidad es que Yaman sea una referencia a un dicho popular o a una situación específica en la que ella se sentía incomprendida. La frase nadie me cree es un sentimiento muy humano, y cuando se combina con una referencia aparentemente personal como Yaman y yo, crea un aura de intimidad y misterio. Es como si Demet estuviera abriendo una ventana a un recuerdo o a una situación donde sintió que su perspectiva era ignorada o desacreditada. En el mundo de las redes sociales, donde las opiniones vuelan y las interpretaciones son rápidas, es fácil que se formen percepciones erróneas. Y cuando una figura pública intenta corregir esas percepciones, a menudo se enfrenta a la resistencia de quienes ya se han formado una opinión. Es posible que Demet se sintiera atrapada en una narrativa creada por otros, y que su intento de presentar la verdad fuera un acto de autoafirmación. Y es que, seamos honestos, ¿quién no ha sentido alguna vez que su verdad no es creída? Es una experiencia universal. Para una figura pública, sin embargo, la amplificación de esa experiencia puede ser abrumadora. Las palabras de Demet nos invitan a reflexionar sobre la importancia de escuchar las voces de las personas involucradas, en lugar de basarnos únicamente en rumores o especulaciones. La historia de Demet Özdemir y Yusuf Zim, o al menos la percepción pública de ella, es un ejemplo fascinante de cómo la fama y la atención mediática pueden moldear, e incluso distorsionar, la realidad. Su química en Zilek Kokusu fue innegable y alimentó los sueños de muchos fans de ver esa magia trasladada a la vida real. Sin embargo, la realidad detrás de cámaras puede ser mucho más matizada. Quizás la verdad a la que se refiere Demet es simplemente que su relación con Yusuf era genuina, pero no necesariamente el gran amor de cuento de hadas que algunos querían ver. Quizás era una amistad profunda, un cariño sincero, que se vio magnificado por las circunstancias. Y su declaración podría ser una forma de decir, yo sé lo que vivimos, y eso es lo que importa. Las interpretaciones externas no definen nuestra historia. Agradezco enormemente que se hayan quedado conmigo hasta el final de este análisis. Espero que esta exploración de la enigmática declaración de Demet Özdemir les haya resultado tan intrigante y reveladora como a mí. Nos recuerda que detrás de cada rostro famoso hay una persona con sus propias experiencias, sus propias verdades, y su propio derecho a definirlas. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esto. ¿Creen que Demet estaba intentando aclarar un malentendido? ¿Qué interpretan ustedes de la frase nadie me cree Yaman y yo, la verdad? Dejen sus comentarios abajo, estoy ansiosa por leer sus perspectivas y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les gustaría ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también se sumerjan en este misterio. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada.
Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme a todos.